al querer grabar este vídeo me di cuenta de lo mismo de lo que estoy intentando hablar, ¿no? Que es que cuando uno se expresa, cuando uno hace arte, eh, tiene muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y muchas veces la manera habitual es estar con la atención puesta fuera de nosotros, ¿no? Estar pendiente del otro, de si me va a entender, de si le va a gustar, de si me va a validar, de si le voy a poder transmitir lo que le quiero transmitir. Eh, Parece que hay como algo en juego y que tiene mucho que ver con el otro, ¿no? Y cuando te pones a hablar, que no es más que otra forma de arte al final, pasa lo mismo, ¿no? De entrada quizá la costumbre, la forma habitual de funcionar de tu mente, por lo menos a mí me pasa, pone la atención hacia afuera, ¿no? Y de repente aparece como una exigencia, como una especie de tensión, como si hubiera algo en juego, ¿no? Y bueno, ahí cuando lo observo me doy cuenta de que es mi personaje mental, al que llamamos ego muchas veces, ¿no? Ese personaje y su relato es el que siente que hay algo en juego, ¿no? Tiene una imagen que defender, tiene algo que lograr. Parece que su validación está en juego, en aquello que expresa, en cómo lo expresan, si es bien recibido por los demás. O si cumple la propia autoexigencia simplemente, que a veces es lo más duro de todo. Y entonces es muy interesante observarse, ¿no? Ya sea poniéndote delante de una cámara y grabando un vídeo como estoy haciendo yo, o puede ser a través del dibujo, a través del baile, es decir, cualquier expresión artística sirve de terreno para ver lo que hace tu mente, ¿no? Para ver a tu personaje funcionando y siguiendo el patrón que sigue en general en el día a día, que es estar con la atención hacia afuera, esperando algo de los demás, algo de lo que está afuera, ¿no? De los demás o de cualquier otra cosa. Pero al final te das cuenta que es un movimiento hacia afuera. Y es verdad que la concepción del arte que tenemos normalmente, la más común, eh, tiene mucho que ver con esto. Es decir, yo me doy cuenta que lo he vivido toda la vida con mucha autoexigencia, con mucha dureza, una búsqueda como de perfección. Estás todo el rato con la atención hacia afuera, pensando en el resultado, etcétera. Y muchas veces el arte se convierte, por lo tanto, en un medio de intentar sostener tu autoimagen, intentar, digamos, engrandecer tu personaje, tratar de alcanzar esa validación o ese perdón a través de lo que los demás te digan al respecto de lo que tú haces. Como espectadores, muchas veces idealizamos, ¿no?, a estas personas que generan estas grandes obras, porque posiblemente la belleza de lo que crean nos toca, nos apunta hacia ese espacio interior que estamos buscando, porque al final la belleza, igual que la naturaleza, es como un reflejo, ¿no? Algo que sugiere esa cualidad tan profunda y difícil de describir que tiene el silencio interior, ¿no? Entonces, tiene esa parte muy interesante, el arte, como el gran arte, esa capacidad de evocar la belleza y por lo tanto de evocar ese silencio interior, pero luego siento que lo teñimos muchas veces de toda esta narrativa que tiene que ver con el personaje, ¿no? Por un lado, el artista engrandeciendo su imagen y dependiendo de esa atención, de esa validación que le dan los fans, los espectadores, y por otro lado el espectador que sí está experimentando algo que le nutre, que le aporta, pero al mismo tiempo está idealizando al artista y está creyendo que esa belleza que siente al ver una obra viene desde fuera, ¿no? Que la está produciendo el artista o la obra. Por lo tanto, digamos que nos mantiene siempre un poco en esta separación y no nos sirve, usado de esa manera, no nos sirve el arte para encontrar lo que buscamos dentro de nosotros y romper esta dependencia con lo externo, ¿no?
es muy interesante, por supuesto, y no tiene nada de malo vivir el arte desde ahí, pero yo siento que en los últimos tiempos he estado conectando poco a poco cada vez más con otra manera de vivir el arte, que es lo que quería compartir, ¿no? Y quiero hablar de ello además para que sirva un poco como para presentar un proyecto que a partir de la semana que viene voy a estar compartiendo, que se llama Vaciándome de mí. Entonces, esta otra manera de vivir el arte para mí, que la podría llamar como el arte pequeño, porque no tiene que ver con grandes cosas, no tiene que ver con hacerlo bien, con la perfección. Al contrario, es un arte que no necesita nada, que lo puede hacer cualquier persona, que no requiere de ningún conocimiento, no requiere de tener grandes herramientas, no tienes que saber nada, se te puede dar completamente fatal y no pasa nada. Es un arte que puede ser anónimo, que no necesariamente se tiene que mostrar. Y es ese arte tan sencillo como por ejemplo ahora, al estar hablando, ¿no? El estar hablando ha podido ser durante este tramo del vídeo una manera de comunicarme contigo. Te estoy transmitiendo un mensaje y eso está genial. Pero yo podría utilizar esta misma expresión o la del dibujo o cualquier otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, el estar hablando yo lo puedo utilizar para que mi atención regrese hacia mí, ¿no? Para poco a poco empezar a darme cuenta de la sensación de mi cuerpo en esta postura, de si hay algún dolor. Puedo expresar una emoción si aparece una emoción, ¿no? Es decir, es un pequeño ejemplo, pero yo podría ahora estar utilizando la palabra como un vehículo para que la atención vuelva hacia mí, ¿no? Y ahí es donde pienso que el arte puede servir como puente hacia la meditación. Porque la meditación muchas veces nos resulta complicada, no porque lo sea, porque en realidad es muy sencilla, pero nos puede ser difícil tomar la decisión de darnos ese espacio de meditación, porque hay muchas distracciones, porque vivimos hiperestimulados a veces, inmersos en nuestra narrativa, y claro, es difícil seducir a la mente para que elija meditar teniendo tanta oferta de cosas por hacer que le producen tanto placer inmediato, ¿no? Meditar parece algo aburrido. Entonces, yo siento que es bastante interesante, bastante útil que empezamos a ver la meditación de otra manera, que la entendamos como un juego, que la entendamos como algo que es interesante, que es divertido, que nos lo pongamos fácil al principio, que el lugar en el que nos sentemos sea cómodo, sea fácil, que no nos exijamos determinadas posturas o estar demasiado tiempo, que si tenemos que meditar durante un minuto tomados en la cama, ayudados por una meditación guiada, pues lo hagamos, ¿no? Porque al final se trata de que nuestra mente lo conciba como algo apetecible, placentero, disfrutable, y a partir de ahí, de generar esa conexión con esa práctica, pues poco a poco irá volviéndose más profunda, más extensa, y hasta que al final meditar sea vivir y vivir sea meditar. Pero bueno, para hacer ese puente, para hacer esa entrada, que si eres una persona que siente que eso le puede aportar algo, que tiene alguna curiosidad, que tiene algún interés por ello, pero que a lo mejor ve que siempre encuentra alguna excusa, alguna manera, algún obstáculo como para hacerlo, pues creo que el arte, vivido desde esta manera que estaba comentando, ¿no? Puede ser muy útil para hacer de puente, ¿no? Porque al final le estás dando a tu mente algo que hacer, algo práctico, algo que encaja más dentro de su narrativa, ¿no? De estar siempre como queriendo avanzar, haciendo algo. Y le estamos dando eso a la mente, pero a la vez lo estamos usando para que la mente vuelva un poco hacia adentro. Y en ese sentido a mí me ha servido mucho romper mi autoexigencia y empezar a hacer cosas como, por ejemplo, dibujar fanzines sin tener ni idea de lo que estaba haciendo,
a pesar de que yo tenía la idea de que no sabía dibujar, y es curioso como a veces damos por hecho que no sabemos hacer algo y parece que por no saber hacerlo ya está prohibido hacerlo, ¿no? Como que siempre tiene que tener un valor a los ojos de los demás lo que hagamos, sino para qué hacerlo, ¿no? Pues es sorprendente, muy sorprendente lo que te encuentras, ¿no? Cómo te ayuda la improvisación de ponerte a dibujar sin querer copiar nada ni que el dibujo se parezca a nada, o sea, dibujar sin filtro, ¿no? O escribir, la escritura automática sin filtro, ¿no? O el baile sin pretender bailar al ritmo de ninguna canción ni hacerlo bien, sino completamente desde escuchar el cuerpo y lo que está pasando dentro de ti y soltando el control, dejando que el cuerpo se mueva, ¿no? Pues un poco esta es la propuesta, ¿no? De esta otra manera de vivir el arte que para mí ha sido increíble poder descubrirlo y ya te digo, me ha ayudado mucho a soltar la mente, ¿no? Soltar el control y a entrar en contacto con las emociones, sentir. Es decir, tenemos mucha dificultad, ¿no? Muchas veces para sentir. eh, Estamos muy metidos en la mente y en darle a la mente lo que a ella le interesa todo el rato. Y bueno, a la mente no le gusta parar, ¿no? Es una máquina que da vueltas y cuando estamos totalmente inmersos e identificados con esa historia y con la historia personal que nos cuenta, ¿no? De quién somos y a dónde vamos y dónde estará nuestra felicidad, ¿no? Siempre encontrando un objetivo nuevo que parece prometernos lo que nos falta. Estamos ahí en esa narrativa y dentro de eso no encaja. No encaja pararse, no encaja cerrar los ojos, no encaja el silencio, no encaja dibujar por dibujar, escribir por escribir, hablar por hablar. No encaja sentir, no encaja simplemente ser, ¿no? Darnos espacio para ser. Entonces, bueno, yo he ido, digamos, experimentando esto en los últimos 2 años o así y he estado registrando mi propia práctica, mi propia experiencia con todas estas creaciones espontáneas que han ido surgiendo en mi vida. Entonces he estado como grabando mi vida, por así decirlo, mi vida cotidiana y cómo entremezclándose con esa vida cotidiana, terrenal y concreta y sencilla, pues se mezclaban estas expresiones artísticas, improvisadas, que me han servido o bien, como digo, para contactar con lo que me estaba pasando en ese instante, como también con cambiar la mirada sobre ello, ¿no? Porque la meditación nos abre la posibilidad de una mirada más amplia sobre lo que nos ocurre, ¿no? De una mirada contemplativa, podríamos decir, ¿no? Como cuando estamos viendo una película y podemos estar inmersos, completamente identificados con el protagonista y ser ese protagonista, o de repente puede haber una mirada que percibe la película y se da cuenta de que es una película y bueno, es una mirada que cambia por completo la experiencia, ¿no? Y no implica cambiar nada de tu vida, sino simplemente cambiar el lugar desde donde miras. Y en ese sentido, el arte también es muy útil para mí, porque tú puedes sentirte atrapado, ¿no? Por un laberinto de pensamientos, de emociones, y puedes sentir que estás totalmente pegado a ello, ¿no? Que tú eres eso, que no sabes cómo distanciarte, cómo mirarlo, porque parece que solo hay eso, ¿no? Entonces a veces el hecho de ponerlo en palabras, escribiendo o en un dibujo o grabándolo, de alguna manera es como sacarlo de ti, ¿no? Lo pones fuera y cuando lo pones fuera puedes mirarlo, ¿no? Es un pequeño truco, una pequeña herramienta para que puedas ver que eso que te ocurre en todo momento puede ser mirado, puede ser permitido y que el simple hecho de hacer eso y nada más, sin intentar arreglarlo, muchas veces ya resuelve por completo, ¿no? Lo que parecía que era un problema que se tenía que resolver, simplemente con ser permitido y contemplado, muchas veces el sufrimiento se disuelve, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido el proyecto que voy a compartir la semana que viene se llama Vaciándome de mí
y va a ser una serie de videoblogs contemplativos, se podría decir, y voy a estar publicando uno cada semana. Y es eso, es la oportunidad, si a alguien le sirve, pues para ver mi propio proceso, ¿no? Y cómo esas expresiones van transformando mi vida, y que pueda servirte de espejo si estás en un proceso parecido, tal vez te inspire para que te animes tú a usar la creatividad en tu vida, no lo sé. Es una forma al final también de darle un poco nuevamente a la mente algo de lo que le gusta, que es, pues mira, ver una serie, entretenerse en cierto modo, distraerse o estimularse, pero al mismo tiempo, bueno, eso que estás viendo está apuntando hacia adentro, ¿no? Y bueno, a mí me ha servido mucho hacerlo, además ha sido como un permiso de permitir todas mis diferentes facetas y partes y permitir que se muestren todas a la vez, ¿no? Desde sketches de humor que hay, canciones de rap, poemas, momentos simplemente contemplativos, conversaciones con gente, con amigos, es decir, es un poco, hasta salgo cocinando, es decir, bueno, ha sido un poco poder poner una mirada sobre mí mismo, pues que permita todo, ¿no? Que permita todas las partes. Que a veces ha sido una manera de simplemente de contactar con las emociones que estaba sintiendo y de generar como una mirada contemplativa hacia lo que me pasaba, tanto a nivel de pensamientos como de emociones. Pero otras veces ha sido como una manera de orar también, ¿no? De alguna manera de entregar a la vida eso que yo no estaba siendo capaz de transformar, ¿no? De reconocer en voz alta una situación que está siendo conflictiva, que me está causando sufrimiento, reconocer el deseo de que eso pueda volverse pacífico, al mismo tiempo reconocer que yo no sabía cómo hacerlo, y desde esa humildad y apertura que te da el reconocer que eres incapaz de no ver sufrimiento en una situación, haces como esta oración, como esta entrega a la vida, y de una manera que no sé explicar, siempre que realizaba esto, esa situación y su aparente conflicto ultra complicado se disolvía por sí mismo, ¿no? De repente se resolvía, sin más, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que puede sonar más extraña, pero que para mí es absolutamente increíble y muy sencilla en realidad. Y es que muchas veces nos queremos ocupar de lo que nos está pasando, lo queremos resolver, y precisamente por estar ahí alimentando mentalmente ese conflicto, lo estamos haciendo grande y lo estamos haciendo existir, le estamos sosteniendo su realidad, ¿no? Y muchas veces un gesto tan simple como el de entregar una situación hace que de repente el problema deje de existir. Y luego hay otras veces donde la expresión tiene más que ver con la autoindagación, con ese proceso de autocuestionarse las creencias, autocuestionarse quién soy yo y ver el personaje y la historia que parece definirte y cuestionarla, ¿no? Y por lo tanto irte abriendo hacia el misterio de reconocer que en el fondo no sabes quién eres y que lo que eres no es definible. Entonces muchas veces estás en ese proceso de cuestionamiento, y la expresión también me ha servido como una manera de asimilar esa nueva forma, ese nuevo paradigma que se estaba abriendo en mí, y a veces lo estás tratando de asimilar, lo estás tratando de hacer real, ¿no? De que pase de ser un concepto intelectual a que sea una vivencia. Entonces usas el expresarte, escribes sobre ello, a veces desde la intuición se te ocurren frases que te resultan catárticas y las expresas, y de alguna manera el materializarlas es como si las hicieras reales, como te permitiera que aterraran, que se volvieran
algo más real dentro de ti y no solamente un concepto. No sé, la expresión también tiene para mí algo de eso, algo de ayudarte a asimilar tus aprendizajes y aterrarlos, ¿no? Y va muy bien escribir sobre ello o expresarlo de la manera que sea, ¿no? Muchas veces era eso, yo estaba ahí en ese proceso vital y bueno, se me ocurrían frases o tal que aparecían de repente y eran como catárticas, ¿no? Entonces las tenía que expresar también. Entonces, bueno, hay todo tipo de utilidades, ¿no? En el hecho de expresarse, siempre y cuando la intención sea que eso sirva para autoconocerte y acercarte al silencio, ¿no? A veces el humor, ¿no? Los sketches de humor muchas veces es otra gran herramienta para salir cuando estás atrapado en tu bucle mental, ¿no? El reírte de ti mismo, ¿no? Entonces muchas veces era simplemente eso, reírme de mí mismo, reírme de mi propia búsqueda espiritual, cuando me atrapaba también en eso, porque muchas veces la búsqueda espiritual se vuelve pues otra historia en la que nos enredamos. Al final se trata de dejar de buscar, se trata de rendirse, se trata de aterrar completamente y de percibir ese silencio que está siempre de fondo, que no cambia, que es permanente, y reconocernos en ese silencio más que en nuestro personaje y en nuestra historia, ¿no? Y ese es el uso del arte que más sentido le veo hoy en día. Por supuesto, a veces desde el propio silencio también se te ocurren intuiciones de imágenes, de películas, de textos, de cosas que te apetece mucho crearlas, que sientes que lo tienes que hacer, y por supuesto ahí también tiene mucho que ver con los otros, porque al final esas cosas que surgen de la intuición muchas veces surgen para que las materialices y eso será útil para otras personas también, al igual que es útil para mí ver grandes películas, leer libros y inspirarme, ¿no? de todo eso que a veces te pone en contacto con sutilidades de la vida, ¿no? Con atmósferas emocionales, con rincones de la mente humana que a lo mejor no podrías conocer si no fuera gracias a la sensibilidad del otro, que es particular y distinta de la tuya. O sea, por supuesto, todo ese uso del arte me parece increíble y me encanta, ¿no? Simplemente que no es tan habitual o no es tan conocido, por lo menos para mí, este otro uso, y muchas veces por creer que no sabemos hacer arte no nos permitimos usar la creatividad, y creo que deberíamos entender que la creatividad es una herramienta universal para cualquier persona y sobre todo para lo que es la conexión con uno mismo, ¿no? Luego está, para el que tenga esa vocación de artista, que yo pues, a veces la tengo, este otro uso del arte en el que nos comunicamos unos a otros y también es fantástico, ¿no? Cuando uno usa el arte para usarlo de esta manera tan íntima, tan honesta, para acercarse a su propio instante presente, como decía antes, este arte puede ser anónimo, no tiene nada que ver con un público, pero por supuesto también se puede mostrar, ¿no? Y creo que hay un valor muy grande también en eso. Para mí ha sido muy valioso y la verdad que lo agradezco. Todas las personas que en redes sociales o donde sea muchas veces se muestran súper honestas, súper transparentes y claro, eso muchas veces ves en ti que te aparecen juicios, que rechazas ciertas cosas porque te parecen muy intensas, muy incómodas, muy aburridas, muy tal. Pero claro, eso es fantástico porque te permite ver todo eso que censuras en el otro, que seguramente lo estás censurando en ti, ¿no? Porque si no le permites a otro expresarse y a lo mejor llorar, ser súper honesto, mostrar su vulnerabilidad, etcétera, probablemente es algo que tampoco permites en ti, ¿no? Entonces me parece súper interesante este juego de espejos que hacemos unos con otros al mostrarnos, y por lo tanto me parece que tiene mucho valor una vez uno ha usado la expresión para
contactar consigo mismo, con su realidad, con su honestidad, y acercarse hacia su silencio, que luego lo muestre, pues me permite a mí usarlo como espejo, ¿no? Me parece muy interesante y algo a valorar, que todos nos animemos, nos atrevamos sea con nuestros seres queridos, o sea a través de una creación en internet, da igual, ¿no? Pero que nos atrevamos a expresarnos, ¿no? A ser honestos y a mostrarnos. Y aunque eso al principio pueda causar mucha incomodidad, te la causa cuando ves a alguien hacerlo y te la causa desde luego a ti cuando te atreves a mostrarte, pero creo que es algo muy, muy transformador, ¿no? Y bueno, ya para acabar, el otro día hice un vídeo, como un vídeo de presentación de este canal, del Ojo Tranquilo, en el que respondía un poco a la pregunta de qué es esto, qué es este espacio, qué es el Ojo Tranquilo. Después de 10 años que lleva el proyecto, pues ya llegó el momento de ponerle palabras, siempre entre comillas, y bueno, lo definía un poco como un templo creativo, ¿no? Si bien la intención de este espacio y de las cosas que hago es que puedan ayudarme y ayudar a otros a hacer un acercamiento hacia el silencio interior, es también un templo creativo, porque es la creación, el vehículo, no solamente de comunicarlo, sino que es el propio vehículo de acercamiento hacia el silencio interior para mí, o uno de ellos, ¿no? Es decir, uso la propia expresión para acercarme a lo que soy en esencia, lo que somos en esencia, que es ese silencio misterioso, indefinible, al que podemos llamar conciencia o al que podemos llamar de mil maneras, pero que básicamente la única manera de conocerlo es experimentarlo, ¿no? Ir a la vivencia de ello, usar la conciencia para ser conscientes de que tenemos conciencia a tiempo real, aquí y ahora, y es ahí donde de alguna manera esa atención que se pasa el día dispersa buscando por todas partes lo que le falta, es ahí donde cuando la atención se atiende a sí misma hay una relajación, hay un descanso, porque de alguna manera empezamos a saborear y a experimentar justamente todo lo que estábamos buscando, ¿no? Esa seguridad, esa libertad, esa amplitud, ese amor, ese gozo. Todo lo que buscamos fuera resulta que son simplemente las cualidades de lo que somos. Y esa es la gran paradoja, y este es un poco el juego de la vida. Tenemos una mente que se quiere ir hacia todas partes, y bueno, y luego tenemos unas herramientas para hacer este regreso. Y una de esas herramientas puede ser el arte, para mí lo es, y por eso pues me apetece compartir mi experiencia. Lo llevo haciendo desde hace muchos años, compartiendo en este canal de diferentes maneras un poco todo mi camino de autoconocimiento, todos mis torpes intentos de regresar hacia adentro, y ya está. Y este proyecto que voy a compartir la semana que viene pues es un paso más en este aparente camino hacia ninguna parte, porque solo es un camino que vuelve hacia el principio, ¿no? Hacia el origen, hacia lo que siempre ha estado aquí y lo que siempre estará aquí, que es esta misteriosa conciencia que somos. Espero que te haya inspirado, servido de algo, y puedes preguntarme lo que quieras, y si te apetece pues compartir este viaje conmigo a partir de la semana que viene, pues lo tendrás aquí en el canal, y ya está. Gracias por estar aquí y darte este espacio, y hasta la próxima.